Carlos. Estaba Sí, por mostrando favor. algo en la pantalla, profesora. Sí, estoy mostrando algo en la pantalla. Ah, que a mí me aparece la pantalla en negro. No sé si a alguien más o solamente a mí. A mí me parece negro igual. A mí se me Negro ve bien. igual. Bueno, Se ve bien. vamos a Transición también. compartir nuevamente. Vamos a compartir nuevamente para efecto de que algo sucede. Ya. Vamos a compartir nuevamente y esperemos que se logre visualizar. Bueno, señores, indiscutiblemente lo que conversábamos en relación ayer con la cátedra de Derecho Internacional, pues no va a aplicar para el área de metodología, porque el área de metodología también va a tener una suerte de sesiones de carácter presencial, pero ya cuando por lo menos presentemos el primer avance. Con el primer avance, yo empiezo a realizar una suerte de observaciones y perfilaciones que por supuesto deben incorporarse para ir avanzando en el proyecto de investigación como tal. Nosotros habíamos conversado y en esto intentar cerrar un poco el ciclo de estas nociones o bases teóricas introductorias y me voy un poco profundizando en el tema respecto de los métodos de la investigación jurídica. Partimos, por supuesto, del método científico y nos trasladamos, por supuesto, a los métodos de la investigación jurídica. Yo voy a retomar la materia desde donde claramente la presencia del doctor Elvis Guidino nos tomó y creo que fue exactamente cuando estábamos hablando del método sistemático jurídico. Voy a retomar a partir de ahí porque es lo que tengo precisamente aquí escrito en la agenda como tal. Este método sistemático jurídico se encarga básicamente, es un método de carácter generalizado, es decir, es un método que es de altísima recurrencia, es un método que todas las investigaciones, para ser un poco más precisa, todas las investigaciones suelen ser basadas en el método sistemático jurídico. ¿Por qué? Porque claramente el derecho es un conjunto, ahora sí, el derecho es un sistema. Entonces, claramente, lo que busca este método es precisamente organizar, ordenar los conocimientos de tal manera que los pueda agrupar en una noción o en un concepto coherente como tal, o en un sistema coherente como tal. No en vano, cuando nosotros hemos hablado, ahora que mencionaban el área del derecho constitucional, y que mencionaban exactamente qué es el Estado. Bueno, el Estado tiene unos componentes. Eso es aplicar exactamente el método sistemático jurídico como tal. Y es que el método sistemático jurídico también va muy acompañado del método de la interpretación constitucional como tal. Es uno de los grandes acompañamientos que permite que de una u otra manera se fusionen, ¿no? Y se le dé alcance a este método que lo vemos presente en todas las investigaciones, sobre todo desde el ámbito jurídico como tal. Desde la perspectiva del método sistemático jurídico, el derecho no solo se contempla al tenor de lo que él mismo se entiende o al tenor de la ley como tal, no lo maneja desde una forma aislada, lo busca conectar con otros elementos precisamente valiéndose, inclusive en algunas oportunidades, de la interpretación para conocer y comprender el sentido y alcance de esa disposición como tal. Cuando ustedes analizan una jurisprudencia o una sentencia como tal, ustedes están ejerciendo o ejecutando el método sistemático jurídico. ¿Por qué razón? Porque si hacemos un análisis constitucional, ustedes se darán cuenta que en todas las sentencias hay una ratio decidendi o una obiter dictus, que de una u otra manera la obiter es como lo que sirvió para argumento de esa sentencia y la ratio decidendi es el corazón de esa sentencia. O sea, es la decisión como tal, la decisión última, la ratio última. Entonces, ese análisis que nosotros permanentemente hacemos en calidad de abogados es la utilización del método sistemático jurídico, ese orden que nosotros debemos llevar para poder llegar a esa decisión final es la aplicación del método sistemático jurídico. Otro ejemplo que también les puedo plantear del método sistemático jurídico, cuando ustedes
evalúan o estudian la teoría del caso. La teoría del caso muy válida, sobre todo en los métodos de litigación oral avanzada. Bueno, la teoría del caso permite un orden de cada una de las etapas que se evalúa en la aplicación del método sistemático jurídico. Otro que se me acaba de ocurrir en el ámbito del derecho penal, el iter criminis. El iter criminis es un conjunto de etapas que parten desde los actos preparativos, los actos ejecutivos y los actos consumativos. Eso es sistematicidad. Cuando uno habla, y miren qué maravilloso aplicar el método sistemático jurídico a las investigaciones jurídicas, y voy a intentar, con el pasar del tiempo se van a dar cuenta que muchos de los contenidos temáticos yo los utilizo como ejemplos. Cuando uno habla de un crimen de lesa humanidad, ¿qué es lo primero que se les viene a ustedes a la cabeza? Así, de una vez, por favor. Un crimen de lesa humanidad, ¿qué es? Es una violación grave a la condición humana, a la condición de la persona Ya, humana. perfecto. Es una violación grave a la condición humana, pero ¿es permanente? ¿Ese Sí, delito es permanente? sí, sí. No, Ya. no, Y al no ser prescribe. permanente, ¿no creen? Perfecto, por favor. No, no prescribe, dije. No prescribe, perfecto. Pero como es un delito permanente, Carlos tiene una particularidad y es que los crímenes de lesa humanidad son de carácter sistemático. ¿Por qué? Porque se presentan una y otra vez. Esas vulneraciones de las cuales nosotros hablamos o conversamos, claramente hacen relación a que esta comisión de delitos se ajusta a un sistema. Y ese sistema obviamente se perpetúa, es permanente en el tiempo. Viola obviamente una cantidad de derechos, de principios, de reglas, ¿no? Pero su principal característica es que claramente es sistemático, opera permanente en el tiempo. Pareciera que cada comisión de esos subdelitos que se configuran en ese crimen de lesa humanidad, por ejemplo, un crimen de lesa humanidad puede estar compuesto por ejecuciones extrajudiciales, por torturas, por desplazamientos forzados, por reclutamientos ilícitos. Entonces, cada delito viene siendo un sistema que hace parte de este macrosistema llamado crimen de lesa humanidad. Y esa es la razón fundamental por la cual los crímenes de lesa humanidad se le conocen particularmente como crímenes sistemáticos, porque permite ese análisis como tal. Bueno, espero que mi apreciación sea válida también para ustedes. Además, si nosotros hacemos un poco más de remembranza en los crímenes de lesa humanidad, esto hace parte fue planeado. Esto mucho se ha dicho, inclusive, que los crímenes de lesa humanidad también han sido cometidos por una suerte de política preconcebida excluyente. Muchas veces los crímenes de lesa humanidad ha existido una altísima participación del Estado porque los hechos no fueron cometidos al azar. Por eso también esa sistematicidad. Los hechos fueron producto de una planificación, de un plan concebido y que estaba dirigido a un fin, a un foco específico como tal. Entonces, por esa razón, el crimen de lesa humanidad es una de las aplicaciones más evidentes que nosotros vemos con el método sistemático jurídico. Resumen, el método sistemático jurídico es un método que nosotros lo vemos, es de amplísima recurrencia. Todas las investigaciones jurídicas están inmersas en este método como tal. Tenemos otro, y este también yo creo que es muy conocido por ustedes, el método de la interpretación hermenéutica, y es básicamente la interpretación de la ley. Es para lo cual de una u otra manera también decidimos uno de los grandes roles que tiene el abogado como tal, y es establecerle algún sentido a las normas jurídicas que forman el derecho legislado. La interpretación es una actividad humana que proviene precisamente de un método analítico, de un método en el cual el autor o el intérprete, en este caso, extrae de su propio análisis basándose en una información que ha sido expuesta.
Me explico. Una información que puede ser de procedencia doctrinal o una información que puede ser de procedencia legal o una información que puede ser de procedencia jurisprudencial. De tal manera que esa interpretación lo que debe es confirmar el análisis, la autenticidad de lo que el intérprete obviamente extrajo o quiso realizar en un momento dado. La interpretación puede ser de varios tipos. Permítanme un momento que tengo un aviso. Yo sigo con estos avisos y ya anoche descubrí que no era el McAfee, el virus. El antivirus. No es el antivirus. No es el antivirus. Permítanme solo un segundo porque voy a cerrar las páginas que de una u otra manera me están impidiendo, que eso también fue lo que me dijeron ayer, me están impidiendo que tenga una fluidez en el sistema como tal. Bueno, el método de la interpretación, de una u otra manera, el intérprete lo que hace es colocar todos sus sentidos y alcances para extraer, por supuesto, información de esa ley, de esa doctrina y de esa jurisprudencia como tal. El método de la interpretación claramente lo vemos o son comunes permanentemente en los propios ordenamientos jurídicos y, por supuesto, en las mismas fuentes del derecho, particularmente, reitero, en la doctrina y en la jurisprudencia como tal. Hay muchos métodos o hay muchas distinciones del método de interpretación jurídica o interpretación judicial. Uno de ellos particularmente la interpretación doctrinal. Y en esto ya voy a empezar a ser un tanto redundante, pero permítanmelo. ¿Por qué razón? Porque es la que se aplica, derivada precisamente o practicada por los doctrinarios o por los jurisconsultos o por los tratadistas o por los estudiosos del derecho que, de una u otra manera le plantean una percepción. Ustedes van a interpretar mucho de la fuente bibliográfica de la cual ustedes extraigan información, van a interpretar, van a intentar analizar y poder de una u otra manera contrastar, que eso es lo bonito del método de interpretación. Permite de una u otra manera contrastar los diferentes métodos de interpretación, porque tenemos doctrinal, tenemos jurisprudencial, tenemos jurídica, y nos permite evaluar exactamente con cuál de las posturas que el intérprete ha analizado y ha plasmado nos podemos quedar. O sea, cuál va a ser la de nuestra mayor predilección como tal. Entonces, si seguimos un poco profundizando, tenemos la interpretación judicial. Y en esta, claramente, el mejor ejemplo que yo les puedo a ustedes situar, básicamente, es el juez. El juez hace una interpretación judicial de la ley como tal. Es la actividad que llevan fundamentalmente los jueces. Pero, ojo, cualquier operador público también puede, en su contienda litigiosa, también puede dar lugar a la interpretación judicial, solamente que la vemos mucho más evidente y plasmada en el momento en que el juez tiene que tomar una decisión y, por supuesto, interpretar la ley conforme a sentido y alcance de las normas jurídicas y le permita confrontar que esa decisión que él va a enunciar o que él va a tomar sea, por supuesto, conforme a derecho como tal. Y la decisión sea de tal relevancia jurídica que le permita no solamente ejercer o realizar el ejercicio de la interpretación judicial, sino también de sumar otra suerte de interpretaciones como es la interpretación jurisprudencial. Por eso es que el sistema federal o el sistema litigioso en Estados Unidos es tan interesante estudiarlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la figura del precedente judicial. Y el precedente judicial, ustedes sabrán más que nadie, que el precedente judicial es... ay, Dios mío, qué barbaridad con estos mensajitos. El precedente judicial es 2 o más decisiones, inclusive se exige 3 decisiones que sean coincidentes en un mismo punto
y que puedan generar, por supuesto, este precedente como tal, que sean coincidentes en un mismo punto, facilita inclusive la forma de litigar, la forma de dictaminar en justicia como tal. Cuando nosotros hablamos, por supuesto, del precedente judicial, no nos podemos negar de que es la mejor forma o a donde vemos evidenciado esta interpretación judicial y se va convirtiendo este método en la materialización de lo que es esta fuente formal. Porque el precedente judicial, por eso les decía que es interesante, crea derecho, no precisamente de la ley aprobada por órganos legislativos, sino precisamente por este conjunto de soluciones que se adoptan por el posicionamiento o postura de los diferentes tribunales como tal. Y el precedente judicial, o sea, el método de interpretación judicial que sirve para alimentar precisamente el precedente como tal, va también alimentando la interpretación doctrinal que anteriormente nosotros veíamos como tal. Esto sin obviar, señores, que también tenemos el precedente constitucional, que también tiene igual valía. Esta es una forma, la interpretación auténtica es la realizada, ojo que esta yo la incorporo como para también establecer una suerte de diferencia, pero esta no está validada, digamos, por el método de investigación científica. Esta la tiene particularmente el método de la investigación jurídica y es la realizada por el propio autor de la norma, en este caso, por el Poder Legislativo, en este caso, por los legisladores como tal, en el entendido que ellos cumplen esta interpretación que también se ha llamado en otros textos la interpretación originaria, pero no es más que precisamente la interpretación legislativa, que es la que de una u otra manera va a servir para que se materialice la interpretación judicial por parte del juez como tal. Es la que se origina en la propia creación de la norma como tal. ¿Ya? En la investigación jurídica siempre va a existir, siempre va a estar presente el método de la interpretación como tal. Y en razón de ello, ese método de la interpretación como tal lo podemos evidenciar desde otros submétodos. Esto, reitero, ya hace parte del método de la investigación científica, digamos que nuestro acápite en lo que tiene que ver con el método de la investigación jurídica terminaría acá, con esta interpretación originaria como tal. Pero Hernández Sampieri nos dice, oiga, el método de la interpretación, si bien no lo tenemos tan explicado como lo plantea el método de la investigación jurídica, sí lo tenemos evidenciado desde otras aristas o visiones como tal. ¿Cuáles son esas aristas o visiones? Lo tenemos como un método gramatical que consiste precisamente, esto lo ajustamos un poquito para la norma jurídica, aplicar la norma jurídica atendiendo solamente el significado de la norma jurídica como tal, que es que de una u otra manera es un método que también lo vemos de general concurrencia, porque nosotros, ¿qué hacemos cuando estamos analizando un tipo penal? Cuando estamos analizando la norma, estamos por cada verbo rector, por cada concepto de la norma, estamos precisamente analizando el significado de la misma. Y eso es lo que nos está diciendo el método gramatical. Oiga, la norma tiene un componente gramatical compuesto de palabras que van a ser precisamente este texto como tal. En virtud de ello, el principio de legalidad, qué maravilla, que nosotros vemos consagrado en la Carta Política, viene, por supuesto, a cobrar vigencia con este método gramatical. ¿Por qué? ¿Qué nos exige el principio de legalidad como tal? A ver, si alguno se acuerda qué nos exige el principio de legalidad en Chile. Muy fácil. Señores, ¿qué es el principio de legalidad? ¿Se me escucha, Carlos? Sí, profesora, se escucha. Estamos pensando. Bueno,
Bueno, entonces yo les voy a ayudar a pensar un poco. El principio de legalidad es todos los actos, llámense jurídicos, todos los actos de los órganos del Estado deben encontrarse debidamente fundados y debidamente motivados por derecho o por ley vigente. Algunos le llaman derecho, otros le llaman ley vigente. Todos los actos deben estar ajustados a derecho como tal. Pues bien, el método gramatical, que viene a ser también un método muy generalizado, pero que está ahí dentro del método de la interpretación, nos dice, si nosotros queremos analizar cada contenido de cada artículo, pues tendríamos que apelar a este método como tal, lo cual tengo que admitir que se hace sumamente engorroso, ¿ya? Este es un método que, a pesar de que sea muy generalizado, no es, en mi punto de vista, ustedes por supuesto tienen el libre albedrío a discrepar, no es desde mi punto de vista el más certero, sobre todo para aplicar a un proyecto de investigación jurídica, porque claramente nos cobraría o nos demandaría mucho más tiempo cuando podemos utilizar los métodos de la interpretación, digamos, de base, que nos permitan, por supuesto, llegar un poco al alcance y al sentido de la norma de manera más expedita como tal. Pero este es un método filtro. Los autores suelen llamarlo como un método filtro. ¿Por qué razón? Porque permite de una u otra manera que cada estudio o cada análisis que se haga le dice al autor o al intérprete, tiene que ser conforme a derecho. A usted se le está dando la libertad del análisis, se le está dando la libertad de interpretar, pero ojo que sus interpretaciones tienen que estar ajustadas a lo que la norma quiere, a lo que significa la norma. Yo no voy a interpretar el aborto con la objeción de conciencia, entendiendo de que todas las personas en el país pueden ejercer el aborto. Cuestión que no es así, porque se sale o se desajusta y se desacomoda el principio de legalidad. Bueno, también se desacomoda y se desajustan otros principios también de carácter supra. Pero en este caso, yo no puedo dar lugar a rienda suelta, para ser un poco más coloquial en mis palabras, a que todo se puede interpretar. No, señores, porque aquí nos dicen, aplique la gramática, y ahora nos dice, aplique la lógica. Me acuerdo un poco de las palabras de mi padre cuando me dice, el derecho es lógica. Y es aquel, yo creo que el doctor Elvis se los dijo, se utiliza el razonamiento. ¿Cuántas veces ustedes no han experimentado algo? Y quiero un poco salirme de los contextos a veces que tenemos en la virtualidad y que tenemos un poco en la teoría de este módulo. ¿Cuántas veces ustedes no han visto sentencias que carecen de lógica? Quiero que alguien me diga solamente, profesora, yo lo he visto, yo lo he escuchado. ¿Han sentido ello? Por favor. Sí, profesora. Que carecen de lógica, que uno dice, pero ¿cómo fue posible si esta persona, pese a que no tuviese antecedentes? Por favor. Sí. Perdón, en contrasentido de lo que significa la misma ley, que es clara y se dicta una sentencia completamente distinta a lo que se refleja dicha norma. Muy bien. ¿Y qué sientes en ese momento? ¿Qué pasa contigo en ese momento? ¿Qué pasa con tú? Miren, ¿a dónde los quiero llevar? Yo cuando empiezo a explicar el proyecto de investigación, yo también quiero mucho que mis estudiantes utilicen la lógica, la observación, la percepción, el criterio que uno debe tener para poder de una u otra manera, no es menor la responsabilidad que pesa sobre los operadores jurídicos, indistinto de cualquiera que sea el rol. Tomar una decisión conforme a derecho y más en tratándose, por supuesto, si estamos hablando desde el ámbito penal. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes tú cuando ves estos contrasentidos? Estuviéramos en el área de la introducción al derecho, estuviéramos hablando de las famosas antinomias o antinomias. Profesora, debe ser, al menos a mí me ha pasado que veo una sentencia que no responde en el sentido que estaba pidiendo, decía mi compañero Fernando, a lo que la ley, al espíritu de la ley. Al espíritu de la ley, muy bien. A uno le queda la sensación de que
la justicia no estaría cumpliendo su propósito, que es dar a cada cual lo que le corresponde. Lo Por que le un- corresponde. claro, justamente por un tema a lo mejor de redacción o por un tema de no aplicar algo que es lógico o algo que Algo tiene un que sentido. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántas veces no hemos experimentado en esta carencia de lógica la falta de motivación de las sentencias? Y creo que eso nos ha pasado a todos, que uno lo que pide de estos operadores jurídicos, además de utilizar estos métodos de investigación como tal, es decirle, por favor, valide las motivaciones que están dando lugar a la decisión que está tomando el juzgado o el tribunal como tal. Pero Entonces, profesora, por favor, disculpe que le interrumpa, quiero recordarle algo. no, El tema que no solamente la sentencia, sino que las resoluciones y en los mismos autodecretos. No sé si recuerda usted cuando nosotros hicimos el proyecto, digo nosotros, Jorge, Javiera, hicimos el proyecto del ramo sello con usted, hicimos una ya, investigación en materia laboral donde las audiencias sí, preparatorias se estaban fijando sobre los 35 días que dice la norma. Primero, estaban fallando contra norma y segundo, estaban fallando en contra de los principios fundamentales del derecho laboral, que es resguardar la celeridad, resguardando el derecho del trabajador para poder defender válgamente sus derechos. muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Y claro, y cuando no aplicamos la lógica, entre otros aspectos, no solamente ustedes ya han evidenciado varios, que tengamos una decisión, una resolución, un decreto carente de motivación, o sea, insuficiente, o sea, desprovista de toda razonabilidad, claramente desconectamos la decisión, la ratio como tal, con la realidad que predica precisamente eso que nos comentaba Carlos, con ese sentido de justicia, con ese restablecimiento del derecho. Miren a dónde llegamos solamente con el método lógico. Por esa razón, yo los invito, son muchos los aspectos que nosotros vamos a tratar en materia metodológica y con los dos invitados que yo tengo, digamos, en el transcurrir del módulo, yo espero que también eso los nutra a ustedes y les baje un poco estos niveles de ansiedad, porque disfruten este proyecto de investigación, tómenlo para sí. Ya ustedes tendrán el debido tiempo, yo estoy segura que es así, y los debidos lineamientos por parte de los directivos, de la dirección en este caso, para que ustedes puedan graduarse y puedan con toda seguridad licenciarse en menos de lo que en menos tiempo. O sea, yo no dudo, este curso es demasiado activo. Además, creo que el interés está plasmado justamente en aquello. Entonces, ¿qué nos busca o qué nos induce el método lógico como tal? Utilizar el análisis gramatical, es decir, darle alcance al significado de la norma, pero también darle alcance al significado conceptual, basándose precisamente en un estado de racionalidad o de racionalidad. Cuando uno habla de razonabilidad, está buscando el verdadero sentido de la norma, la lógica de la norma como tal. Por eso, si bien tenemos la posibilidad de interpretar, no lo podemos hacer tan al libre albedrío como tal. Ahora, Carlos, que tú lo comentabas, ¿cuál es el esquema, profesora? ¿Cuántas páginas? Bueno, te está diciendo acá, conforme al método, usted tiene que ceñirse a estas pautas. Y no solamente también, vuelve y nos aparece solamente el método sistemático, porque las normas no son un conjunto aislado, están conexas. Todas las normas están conectadas. Si no, hoy por hoy, algo que yo he recabado, y me perdonan que a veces sea tan reiterativa, algo que yo busco mucho en el ordenamiento jurídico chileno y los invito inclusive a discrepar conmigo, y es la, la incorporación del bloque de constitucionalidad. ¿Qué es eso? La integración normativa compacta entre la normativa interna y la normativa internacional. No en vano, pues obviamente dicto este tipo de cátedras y sería un exabrupto de mi parte no solicitar este compacto. ¿Y por qué se le llama bloque? Porque si aludiéramos un poco a lo que dice este internacionalista, Miguel Carbonell, lo pueden googlear, muy famoso, bastante famoso, es mexicano.
Bueno, y ni que hablar de Héctor Fixamudio, que también es el padre del derecho procesal constitucional, o fue el que de una u otra manera habló, fue de los primeros que habló de este bloque de constitucionalidad, que obliga, por supuesto, a que el sistema interno de cada estado se compatibilice con las normas internacionales, porque no hay nada aislado. Nosotros no podemos operar solamente, y aquí vuelvo un poco a lo que estamos viendo la noche o la velada de ayer, no podemos operar solamente con nuestro propio sistema. Necesitamos ayudas de otros para que precisamente este conjunto de normas encuentre su mayor expansión. El conjunto de normas jurídicas no solamente se basa, yo creo que muchos de los que estamos acá tenemos nuestra biblioteca y nos damos cuenta que tenemos nuestros códigos debidamente organizados. Yo los actualizo cada año en la medida de mis posibilidades, claramente. Y tengo una suscripción que me permite, cuando llegué a Chile, lo primero que hice fue organizar mis códigos de Chile. Fue uno, por área, ¿ya? Y claramente uno cree que todo lo que yo tengo ahí sumado en mi biblioteca es el ordenamiento jurídico chileno. Y sí, en efecto lo es, pero el mundo no acaba ahí. La regulación legal no acaba ahí. Sería imposible concebirla desde esa arista como tal. Entonces, lo que yo invito es ampliar un poco. Fíjate, Carlos, que tú estás con un contenido temático que muy seguramente yo ya te voy a hacer. Yo porque no he hecho todavía observaciones porque yo estoy en la introducción de bases teóricas. Pero yo a partir de la próxima semana empiezo ya a hacer observaciones para irlos redirigiendo. ¿Por qué? Porque sí habrá que acotar un poco más el tema. En beneficio, Carlos, de ti mismo. ¿Por qué? Porque no te puedes perder en el limbo. Es decir, no podemos hablar de derechos humanos, porque el mundo de los derechos humanos es sin límites. No podemos hablar de la migración porque es sin límites. Hay temas que son tan generalizados y tan globales que tienes tú que acotarlos. ¿Y cómo los acotas? Con la pregunta problema, con el planteamiento del problema. Porque en ese planteamiento del problema tú estructuras el esqueleto de tu proyecto de investigación. Porque tú no te vas a salir de ahí, tú tienes que darle resolución a la pregunta problema. Y ese va a ser tu mayor límite. Por eso es que es tan interesante la construcción del proyecto de investigación, porque es un muy buen ejercicio. Es que, aplicando, por supuesto. Dime, Carlos. Yo entiendo que, bueno, porque usted lo ha explicado ya en las clases de 3-4 clases atrás, que esto es llevando a la construcción. Nosotros nos estamos disfrazando ahora de arquitectos, formando un plano. Y después de haber terminado el plano, hay que darle hay que llevarlo a nuestra casa, que se va a llamar techo. Entonces, por eso yo le preguntaba que era súper importante la determinación, porque si yo tengo un terreno de 100 metros cuadrados, no puedo hacer una superficie de 500 metros cuadrados. Y si tengo una superficie de 1000 metros cuadrados, no puedo hacer una edificación de 50 metros cuadrados, si no me queda todo, no se va a parecer chistoso una cosa chiquitita, una cosa tan grande. Entonces, por eso yo le preguntaba, y disculpe que sea tan majadero, los reglamentos. No, por favor, no que tienes por qué. Porque yo entiendo eso. O sea, disculpe si estoy equivocado, por favor, corríjame, que esto estamos construyendo el plano. Y después que terminemos el plano, tenemos que llevarlo a la realidad. Así es, y tienes que llevarlo y sustentarlo en la realidad. Pero Carlos, no te preocupes, yo te voy a dar todos los elementos conforme a la planificación y conforme al criterio que inclusive yo conversé con la misma directora de carrera, que yo le dije, el decreto es sumamente confuso y el decreto lo que hizo fue generarle mayores preocupación al estudiante. También entiendo que el decreto emana de Casa Central y que habrán algunas directrices que no sé si es que no están unificadas. Yo no quiero invadir, digamos, escenarios que no me corresponden y que claramente se prestan a este tipo de ausencias de información y de interpretaciones vagas. Porque obviamente si a mí me dicen, como tú me lo comentabas, que se podía hacer un ensayo, yo te dijera en este momento, no es posible, porque estamos hablando de licenciar a futuros abogados.
Y hoy por hoy, inclusive, si uno observa la Corte Suprema de Justicia o la Corte Suprema de la Nación, en este caso, exige precisamente que exista una memoria de prueba o una tesina o una tesis, un documento que valide y que sustente y que el estudiante imprima un poco de su propia originalidad, de su propio sello, de su propia construcción, porque en el fondo lo que va a buscar la tesina, la memoria de prueba, la tesis, es precisamente que el estudiante termine de perfilar una suerte de competencias y por eso es que esta fase se da al final del camino como tal, ¿ya? Sumado, por supuesto, al examen de grado y a los demás requisitos que ustedes deben validar. Entonces, yo te comprendo perfectamente, por eso yo te voy a plantear un esquema. Ese esquema va en concordancia con lo que la universidad exige. Ahora bien, yo sí creo y lo considero que en algún momento debiesen, ya imagino que ya será al final, que entiendo que esta reunión se hace al final, perfilar exactamente cuáles son las condiciones de la presentación de esa memoria de prueba, entendiendo que hay ciertos aspectos confusos, ¿ya? Y eso hay que aclararlo. Pero en lo que a mí corresponde, yo te voy a brindar todas las herramientas para que tú este proyecto de investigación con una estructura de base puedas, por supuesto, tomarlo o presentarlo para tu futura memoria de prueba y no vayas a tener ningún inconveniente. Y te lo digo hoy con el corazón en la mano. Si tienes inconvenientes, me avisas, porque yo te puedo apoyar, ¿ya? Pero sé que no va a ser así. Sé que no va a ser así bajo ningún argumento. Y con toda seguridad, por el contrario, lo que se presente o el proyecto de investigación que nosotros dejemos presentado y sustentado, que yo voy a invitar a la directora de carrera, claramente te va a servir o va a ser la antesala para la presentación de tu memoria de prueba. Y en eso quiero darte tranquilidad, ¿ya? Espero que mis palabras sean más bien dándote un aliciente o un respaldo y no generarte inquietud. Sí, profesora, o sea, de acuerdo a los correos que usted me envió y la pauta que envió en formato Word, ya estoy más o menos clarificando. Yo creo que, bueno, me tomo las palabras de mi compañero, creo que ya está un poco más claro de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es Porque, el rumbo? claro, ¿Cuál es el porque rumbo? cuando nosotros empezamos después de Fiestas Patrias, pensábamos que se hacía la tesis. Pensábamos eso, entonces no pensábamos en los dos trabajos. Entonces ahora ya me queda claro como la analogía que le estaba diciendo recién, que primero tenemos que hacer el plano y después construir la casa. Y de esa forma Muy bien, seguir sí. avanzando. La otra duda que me queda, con la presentación del profesor guía, el profesor guía, ¿qué rol tiene en este fin de semestre? ¿O se deja en stand-by, se deja congelado? Muy bien. Bueno, Esa es te la me pregunta. estás adelantando, te me estás adelantando un poco, pero bueno, vamos a responderlo de una vez porque, como te digo, yo quiero que ustedes estén tranquilos. Mira, el rol del docente guía fue un esquema, para ser un poco más franca, que yo le presenté en su momento a la directora de carrera y le dije, la única manera que los estudiantes puedan llegar a buen puerto para construir la memoria de prueba, porque en su momento, cuando de las primeras veces que me tocó a mí el ramo, observábamos que no habían bases, ustedes tienen bases, por eso el ramo de bases de la investigación jurídica. Ustedes tienen una suerte de base, pero en otros cursos no es de mi incumbencia, habían ausencias. Y a partir de ahí, yo le presenté a ella un esquema en el cual era necesario, como el docente técnico no dominaba la mayoría de los temas, y es imposible que eso suceda, era importante el acompañamiento de un docente disciplinar. ¿Para qué? Para que el docente disciplinar les diga, usted debe acotar, si estamos hablando de Comunidad Económica Europea, focalícese en las funciones nada más. No se puede focalizar en las funciones, en la competencia, en el antecedente, en las resoluciones. No. Focalícese en un punto, porque el docente guía o disciplinar es el que conoce la materia. Tú comprenderás, Carlos,
que yo, por ejemplo, en el área de comercio o derecho comercial, yo solamente tengo mi visión muy focalizada conforme al derecho internacional, en este caso ya sea público o privado, es indistinto. Pero obviamente el profesor Carlos Álvarez te va a hablar a ti de cómo se constituyen las sociedades, cuántas clases de sociedades, cuál es el fin de la sociedad, cuál es todo. Todo ello va a estar focalizado en lo que él te pueda guiar. Y por eso es este acompañamiento. En esta fase, yo siempre también lo digo, esto depende mucho de la voluntad de los docentes guías, porque es una labor, como tú bien lo comentabas, si el docente te quiere apoyar, ¿ya? Y que es necesario, Carlos, porque hay temas que no son, en mi caso puntual, del dominio y se necesita esa base disciplinar como tal. Yo te voy a guiar a ti en la parte de técnica, digámoslo así. Mira, la introducción se redacta de esta manera. Tenemos estos verbos rectores en los objetivos generales. Tenemos estos verbos rectores en los objetivos específicos. El planteamiento del problema va dirigido a esta pregunta-problema. ¿Cómo formulas el problema? ¿Cómo lo justificas? ¿Cómo esa justificación se conecta con la introducción, se conecta con los objetivos y se conecta con el marco de referencia? ¿En qué momento podemos hacer el estado del arte? Cuando estamos hablando de un marco conceptual. Corrígeme el marco conceptual porque está muy desorganizado. La redacción también te la suelo corregir. Y aunque no lo creas, también la parte ortográfica. La gramática yo también suelo corregirla mucho. Pero el fondo disciplinar, el que te puede decir a ti, mire, usted puede hablar de estos 4 aspectos del mercado económico común europeo, tú te vas a focalizar en eso, solamente en esos 4 aspectos como tal. Por eso es que el acompañamiento yo lo empiezo muy prematuro, para que este acompañamiento no sea, y excúsame por ello, por adelantarme siempre, pero es buscando el beneficio de ustedes, no sea ya al final del proceso. Porque cuando ustedes egresan, estamos como en una suerte de mitad de proceso y que a partir de ahí tiene que acelerarse para que puedan presentar su memoria de prueba. ¿Ya? Entonces, que ese conocimiento no sea a partir de que ustedes finalicen el módulo, sino que sea de carácter previo. Por eso depende mucho de la voluntad del docente guía. Hay algunos docentes guías que lo miran como si se fuera a construir la tesis. No, no. Yo por eso les he reiterado a algunos y me hace falta perfilar uno que me comentó que si esto era pago, que no. Esto es una labor producto de desarrollar una competencia para el estudiante de metodología de la investigación jurídica y que Profesora, necesita, por supuesto. es que Cuéntame, Carlos. nos empezamos a conversar y nos empezamos a encontrar con problemas, porque yo lo que leí en el Claro. reglamento que usted nos envió era pago, son 6 UF. Sí, no. Carlos, pero pago cuando son Claro, designados por la universidad. Ojo con ello. Claro, creo que tienen la categoría de docente, docente informante es porque eh, el o profesor va a tener, docente o asesor docente, una cosa así, o docente investigador, creo que tiene así como una denominación, porque solamente es reconocido cuando se diligencia, se inscribe, tú bien lo has comentado, dejémoslo claro, se inscribe el título de la memoria de prueba y en ese momento se exige el nombre del docente guía o del tutor guía que los va a acompañar en ese proceso como tal. Pero en este proceso que es de carácter previo y que depende mucho de la voluntad del docente, del apoyo del docente, claramente si el docente considera que por razones de tiempo no lo puede hacer, pues yo no los puedo forzar, ¿ya? Porque yo también soy una docente. Pero yo lo que apelo un poco es a un tiempo mínimo que los pueda ilustrar, sobre todo cuando es crucial el docente guía, en la etapa del desarrollo del marco conceptual. Y en otros cursos me ha funcionado con un éxito tremendo, rotundo. Entonces, lo lamento si en algún momento algún docente me contesta, es que si no es pago, no, lo lamento de verdad, porque yo soy de las docentes que si alguien recurre a mí, indistinto de aquello, le coloco unos tiempos, unos plazos para tampoco afectar la dinámica de mis actividades, por supuesto,
pero trato de prestarle el apoyo. Ese apoyo solo se va a reconocer, Carlos, como bien lo indica el reglamento, en el momento en que tú inscribas el título de la memoria de prueba y, por supuesto, designes, si es el caso, el profesor Ríos, será el profesor Ríos a quien le remunere, por supuesto, aquello. Pero ya no será dentro de otra fase. Claro, pero yo creo que siguiendo la continuidad debería ser debería ser la continuidad, o sea, el profesor X va a seguir el profesor X, el profesor Río va a ser el profesor Río y no cambiar profesor, porque también sería como algo, Bueno. yo lo siento un poco ilógico de si yo elijo al profesor Río en esta fase y después elijo a otro profesor, no sé, es mi manera de pensar, pero yo creo No, que claro, es ilógico, terminar, es claro, ilógico, es ilógico, Carlos, pero eso depende mucho de ti, de ustedes como el curso, y de validar un poco. Por eso es que yo cuando termino este módulo, para mí es fundamental ese informe de entrega, porque en ese informe de entrega también van precisados los docentes guías. Y la lógica o lo que cualquier docente que dicte el módulo de metodología o que tenga una relación con ello, se dará cuenta de que debiese seguir con ese docente disciplinar. O sea, no indistinto de lo que pueda pasar en estos procesos transicionales de cierre, no sé la verdad cómo se vaya a manejar de aquí a los 6 meses o al año, no lo sé. El ciclo debe cerrarse y eso depende también mucho, creo yo, considero, de la manifestación que ustedes deben hacer, que se complementa mucho con ese pequeño informe que yo entrego diciéndole, mire, el docente disciplinar del señor Carlos Rojas es profesor Claudio Ríos. Y de eso no debiese ser mayor discusión. Y por el contrario, dar lugar a respetarse esa selección como tal. ¿Ya? Eso es lo que estamos apelando a la lógica. Si cualquier cambio, yo creo que ustedes también tienen la voz, el voto para poder emitir cualquier manifestación que genere algún tipo de disconformidad dentro de las razones respetuosas del caso, ¿no? Pero no creo que debiese pasar ello. Hasta donde yo tengo entendido, los chiquillos con los cuales han estado conmigo, se les ha respetado a su docente disciplinar y se les ha reconocido a su docente disciplinar perfectamente la calidad de él, del mismo. Así que no debiese pasar, no tendría por qué ser diferente ahora. ¿Ya? Uno aplica la lógica, yo aplico la lógica. Bueno, no sé, Carlos, si con eso más claro. Sí, me veo más claro. Ya, perfecto. De todas maneras, es un tema y yo entiendo que como está la universidad con este proceso de futuro cierre, pero también como ustedes bien lo comentaron, hasta que el último estudiante no se licencie, pues la universidad no puede cerrarse. Así de sencillo. Entonces, hay que también darle los tiempos a los tiempos. Bueno, el método histórico ya lo habíamos conversado y esto ya también para ir cerrando, perdón, un poco de los métodos, y es preferiblemente, que yo también ya lo he reiterado, toda norma jurídica, toda figura, toda institución jurídica tiene una suerte de origen y antecedentes. Los proyectos de ley, cuando uno elabora los proyectos de ley, el proyecto de ley de violencia intrafamiliar, que generó la ley 20.066, el que generó la ley de matrimonio civil, la 19.947, la que generó precisamente la categoría de femicidio, la ley 20.480, todas han tenido un antecedente histórico. Y todos, o sea, la persona, sobre todo en materia de derecho, que no les diga o que no les comente que cualquier estudio que orbite o que sondee el derecho requiere precisamente de unos antecedentes que den pauta y que den precisión en cuanto al origen o el análisis de esa figura o institución jurídica como tal. En razón de ello, yo creo que lo hemos conversado en otras cátedras, cuando hablamos los orígenes del derecho internacional privado, ¿cómo podemos hablar hoy por hoy de derecho internacional privado? ¿Cómo podemos hoy por hoy hablar de derecho internacional público? ¿Cómo podemos hoy por hoy hablar de derecho constitucional? ¿Cuál es el origen de la Convención Constitucional? Todo va a tener un antecedente o trazabilidad histórica. Hay algunos autores que obviamente el relato o la construcción histórica se hace precisamente a través de una precisión cronológica. Válido, perfectamente válido. Pero claramente nosotros cuando construimos una tesis, una memoria de prueba, una tesina, inclusive hasta un mismo ensayo, ya que hablabas del ensayo en algún momento anterior, es necesario
El ensayo tiene una introducción, un nudo y una conclusión. Bueno, en la introducción es pertinente cuando se habla indistinto de cualquier tema de carácter jurídico, darle cabida precisamente al origen, al antecedente histórico como tal. Hay otro método que aplicable también en las órbitas de la investigación jurídica, el método teleológico. Este método pretende llegar, lo que decía Carlos, maravillosa explicación, llegar a la interpretación de la norma, pero a través de su propio espíritu. ¿Cuál era el espíritu del legislador frente a una sentencia que no fue motivada y que por el contrario altera la ratio decidendi? Entonces, es buscar exactamente qué quiso el legislador, cuál fue el fin, el objetivo que buscó el legislador al crear determinada norma. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual se han incrementado las penas en materia de femicidio? ¿Cuál es la razón fundamental por la cual se legisló en materia de violencia intrafamiliar? ¿Cuál es, atendiendo fundamentalmente a la intención del legislador, a la finalidad que inspiró esa norma como tal? En el fondo muchas veces se dice, es la voluntad del legislador la que se quiso plasmar en la construcción de la norma. Bueno, sí, ese es el fin o ese es el método teleológico. Y el método empírico, que hoy por hoy lo tenemos muy dispuesto, sobre todo cuando hemos hablado de las diferentes vacunas COVID-19, y es el método que también obedece a la experiencia. Nosotros, por supuesto, lo trasladamos mucho a lo que quiso esa voluntad del legislador. ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se materializa la intención o la voluntad o el espíritu del legislador? A través de una figura muy simple que ustedes conocen en el derecho procesal y se llaman los recursos procesales. A través de un recurso de reposición, de apelación, de queja, de casación, ya sea en la forma o en el fondo, ustedes tienen la posibilidad de controvertir esa sentencia que adoleció y que no miró, fue interpretada equivocadamente y que no tuvo en cuenta cuál era el espíritu y la intención de la norma como tal, para el cual fue creada como tal. Y en ese método empírico, claramente nosotros alcanzamos a ver un poco de esa materialización del derecho, y me explico mejor. El método empírico va muy de la mano con cuando vemos esta clasificación del derecho objetivo y del derecho adjetivo o subjetivo. Bueno, nos encaminamos al derecho subjetivo o adjetivo, es decir, a ese derecho procedimental que de una u otra manera la ley nos otorga las herramientas para poder controvertir o para poder discutir esa intención o esa voluntad equívoca que no fue tenida en cuenta en esa sentencia como tal. Y ahí terminamos los métodos como tal, los métodos digamos, los más evidenciables en el plano de la investigación jurídica, pero claramente también hay otros métodos que quizás también son aplicables, quizás no, perdón, son aplicables en la investigación jurídica, hacen parte del método de la investigación científica, pero se pueden trasladar, no hay límite de aquello, y uno de ellos particularmente es el método fenomenológico. Y ese método fenomenológico nos habla precisamente de estudiar el fenómeno, de pretender un poco estudiar ese fenómeno libre de toda creencia, de todo prejuicio, y permitirse explorar una determinada norma, institución jurídica que permita ver el fenómeno como un instrumento del conocimiento. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, con la noticia que nos levantamos esta semana, que las tasas de interés van a subir, es un fenómeno. ¿Pero por qué se está produciendo ello? Por el COVID, por la inflación, por el encarecimiento de la vida, por el retiro de las AFP. Es una suerte de conjuntos de varias situaciones sin prejuicio, creyendo en la realidad, en lo que sucedió y apelando, ojo, el método fenomenológico apela a la intuición, ojo con aquello, intuición y actitud del autor como tal. Del autor yo me refiero a la persona que está construyendo el proyecto de investigación. ¿Ya? Entonces, el método fenomenológico tiene que apelar
a la intuición y a la actitud, a la mirada que tiene el autor respecto de ese fenómeno. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a hacer la descripción de un evento. La descripción de un evento libre de toda creencia, libre de todo prejuicio, apelando precisamente al conocimiento previo, pero también a los sucesos reales. Miren qué interesante, para que a partir de ello el autor o el investigador también se haga una suerte de preconceptos y llegue, por supuesto, al concepto base basado en ¿qué? En la experiencia real. En la experiencia real que le está proporcionando para decir, esto es un fenómeno. El COVID-19 fue un fenómeno a nivel mundial, pero ¿qué los llevó o qué nos llevó a nosotros ratificar ello? Toda la suerte de cada país, ustedes se dieron cuenta, empezó el brote, el primer brote en Wuhan y se fue expandiendo, por supuesto, el canal expansivo fueron los aeropuertos, porque seguramente al principio, como todo virus o como todo proceso virológico inicial, se le había restado la categoría e importancia hasta que se fue dimensionando. Fíjense que en algún momento se dijo que el virus no iba a llegar a Chile y el virus llegó a Chile, que la variante Delta no iba a llegar a Chile y la variante Delta llegó a Chile. Eso es el fenómeno. Y a partir de que se pudo evidenciar cuando vemos al señor ministro, a la señora subsecretaria de Salud Pública, porque se valieron de los diferentes sucesos reales. ¿Y por qué esos sucesos reales no pueden estar desconectados de qué? De ese conocimiento previo. Ese conocimiento previo se aduce o se deduce de que ellos son los expertos en materia de salud pública, pero también tienen que validarse a través de una actitud objetiva, no la actitud subjetiva, porque si no también el método de interpretación se nos cae. El método de interpretación les coloca a ustedes unos límites y les dice, si bien ustedes pueden apelar a su criterio lógico, les está pidiendo razonabilidad, lógica aplicable. Pues bien, con el método fenomenológico les permite, ábranse a la experiencia, no ejerzan ningún tipo de juicio a priori y básense precisamente en lo que la experiencia real les está proporcionando para que puedan llevar a esta suerte de dos fases, preconceptos y conceptos finales. Y esa va a ser al final, por supuesto, la aplicación o la explicación del método como tal. Si lo pudiésemos definir, es el conjunto de sucesos reales basados precisamente en un juicio de validez, un juicio actitudinal y un juicio que permite de una u otra manera establecer al principio unos preconceptos de base y luego al final establecer los conceptos de teoría final. Ese también pudiese ser el método fenomenológico. Yo les puedo asegurar, Carlos, que tu investigación también puede estar contenida en un método fenomenológico porque tú vas a explicar de una u otra manera también cuánto han crecido las políticas que se han suscitado en este mercado económico europeo como tal. Si estas políticas han sido funcionales, han sido efectivas, cuáles han sido verdaderamente las repercusiones del caso. Entonces, a ti te va a tocar explicar ese fenómeno como tal. El alza de las tasas de interés de los bancos obedece a un fenómeno. La migración obedece a un fenómeno. La gente no llegó aquí y aterrizó en Chile de la nada. Obedece porque hay unos antecedentes de base, una trazabilidad histórica que dícese que uno de los países de América Latina, como por colocar una causal, tiene una suerte de conflicto sociopolítico que activa o que gatilla precisamente el desplazamiento forzoso de los migrantes. ¿Ya? Y obviamente cada país de América Latina tiene su propia patología social que hace que de una u otra manera todos lleguen a un mismo punto fijo, ¿no? Pero también con una creencia. Por eso cuando uno mira la migración tiene que tener una actitud sumamente neutral y objetiva y no mirar solamente la migración desde el punto de vista de la región. Cuando yo hablo de región es América Latina. Mirarla de que todos los países tienen migrantes. Todos los países tienen migrantes. Todo el planeta Tierra tiene migrantes. Ahora bien, está de cada estado sustentar, por supuesto, esa política de migración. Bueno, señores, con eso termino la fase de métodos, 28 métodos, 27 métodos
aplicable a los proyectos de investigación y me van a permitir rápidamente pasar, no quiero ser hostigante, pero se hace necesario porque se van a dar cuenta, ya la otra exposición ya la dejaremos para la próxima sesión para no hostigarlos y no impedirles que observen su partido, hoy Chile-Venezuela, no sé cómo habrá quedado Colombia-Ecuador, exactamente cuáles son los tipos de investigaciones 0-0. existentes. Empataron a 0, profesora. 0-0. Nos quedamos sin goles, pero No, bueno. un gol anulado a Colombia en los últimos 2 minutos de partido. Injustamente. Así la atención No, fue me mano. estaban prestando. Fue mano. Clara, Interpretable la mano. de Jerry Mina. Interpretaron la mano. Yo ahora no creo ni en el VAR ni en nada, definitivamente. Y aplicaron uno de los métodos. Aplicamos uno de los métodos. Bueno, chiquillos, bueno, señores, perdón, acostumbrada a los más pequeños, pero bueno, no importa. Señores, aplicamos los métodos. Ahora vamos a ver un aspecto que para mí también es fundamental y es lo que se conocen los tipos de investigación. Es decir, aquí ustedes se van a dar cuenta qué tipo de investigación van a tener en sus manos como tal. Siempre partimos del conocimiento científico, porque esa es nuestra madre, ¿no? La investigación jurídica nace precisamente del asentamiento del conocimiento o de la investigación científica, para ser un poco más preciso. Y por eso la invitación que yo hago es a observar. Siéntense un día en la playa o en la Plaza de Armas de La Serena y observen las personas que caminan, que conversan. El solo hecho de tener un tapaboca ya hoy por hoy nos remonta a 1904 y 1948 con la famosa gripe española. Bueno, pero hay otros virus, el H1N1 también ha sido muy reciente, pero nunca nos había obligado a estar con una protección facial. Entonces, ¿por qué? Porque es la observación, es la predicción, es la descripción y es la explicación la que a ustedes les va a servir 4 acciones de base para poder construir su proyecto de investigación. Hay una suerte de clasificación de los estudios investigativos, varios tipos de investigación. El primero de ellos, perdón, había pasado la diapo antes de. El primero de ellos es el estudio exploratorio o el tipo de investigación exploratoria como tal. Y cuando nosotros nos hablan de investigación exploratoria, dame un segundo ahí, Dios mío, ya, bendito anuncio. Cuando nos hablan de investigación exploratoria, estamos hablando de un tipo de investigación usada para estudiar un problema que no está claramente definido. Por eso yo, el primer ejercicio que realizo para que los estudiantes también puedan focalizarse rápidamente es el planteamiento del problema. Sabiendo el corazón del proyecto de investigación, se es mucho más fácil construir, por supuesto, la investigación en general. Y en el fondo, señores, todas las investigaciones son exploratorias al principio, todas, porque ustedes están explorando, están indagando a partir de la búsqueda de fuentes bibliográficas exactamente cuál es el tema que se va a abordar y cuál es el problema que tiene ese tema. Porque lo interesante de los proyectos de investigación es que ustedes puedan encontrar una problemática y aún más interesante es que ustedes puedan plantear una posible solución a esa problemática. Por eso el acápite o la etapa de los resultados es importante, porque ustedes conforme a resultados le pueden decir a un X o a una entidad como tal, decirle, mire, su política en materia de no ha funcionado por estas razones, porque yo hice este estudio y me arrojó estos resultados, ¿ya? La encuesta Kaizen es un estudio que parte de una investigación exploratoria como tal. Y lo que busca la investigación exploratoria es precisamente comprender el conocimiento, comprender la información que se extrae para llegar a un resultado, esperemos que concluyente, pero no siempre es así. Ojo con aquello, que también no quiero que se me vayan a frustrar en este proceso investigativo. Si ustedes no llegan a obtener los resultados que esperan, no se preocupen, maravilloso. Quiere decir que se investigó lo suficiente y se tomaron en cuenta muchas aristas.
Entonces, si no llegamos a una conclusión esperada, no hay ningún inconveniente. Tendremos que abordar otro camino para poder llegar precisamente a la resolución de ese planteamiento del problema. Suele llevarse a cabo el estudio, las investigaciones exploratorias, primero, cuando no tenemos un problema planteado o definido, y segundo, claramente cuando o tenemos planteado ese problema de investigación, pero en una fase preliminar, es decir, en una fase, perdón, inmadura, en la cual tenemos muchas dudas a partir de lo que podemos obtener como resultado o obtener como un futuro resultado concluyente como tal. Entonces, la investigación exploratoria es una técnica o es un tipo de investigación muy flexible, por lo que yo les comentaba ya en esta oportunidad. Y es que todas las investigaciones nacen precisamente de una investigación exploratoria. La investigación exploratoria puede darse lugar en su fase inicial de la aplicación de un método de interpretación. Sí, sí se puede dar lugar. ¿Por qué? Porque en esa fase uno se está preguntando o uno busca responder unas preguntas iniciales como son el por qué, el para qué y el cómo. Entonces, por esa razón, en las investigaciones exploratorias, lo que podemos hacer para que sea un poco más dinámico, rápido, es primero establecer una lluvia de ideas fuerza. Segundo, definir conceptos, priorizar los puntos de vista de estos conceptos. Y si tenemos, por supuesto, sujetos o futuros sujetos a evaluar dentro de la recolección de datos, de información, pues obviamente priorizar los puntos de vista de las personas. El hecho de que se entreviste, si ustedes van a hablar de migración y ustedes entrevistan a la directora de la Fundación de Servicios Jesuitas de Migrantes, es un punto de vista prioridad, porque la señora es la directora de uno de los organismos que maneja la migración en el país, ¿ya? Otro punto de vista u otro ítem que tienen que tratar en una investigación exploratoria como tal, a partir de esas ideas fuerza, a partir de esa definición de conocimiento o de conceptos, exactamente focalizar el conocimiento. ¿Hacia dónde ustedes quieren llevar esta investigación? Y Carlos, esa es la primera pregunta que yo te hago el día de hoy. ¿Hacia dónde quieres tú llevar esa investigación? Yo te lo puedo decir porque yo me lo leí ya. Y por supuesto, si me das el tiempo, recuerda que yo soy por etapas, yo te puedo hacer la retroalimentación y te puedo sugerir, y esto para que lo converses con tu profesor Claudio Ríos, a ver si ambos hacen el match y están de acuerdo, hacia dónde podemos llevar ese tipo de investigación. La investigación exploratoria no tiene una estructura obligada, no te obliga a ti a crear de primera vez o de inmediato, este va a ser el esquema del proyecto de investigación. Yo lo hago por una suerte de planificación, pero cuando he iniciado mis investigaciones, a veces no tengo ni idea cuál es el resultado que yo puedo obtener. Yo solamente sigo un proceso y en el proceso, por supuesto, voy construyendo la estructura como tal. Y otro ítem que también hay que tener en cuenta en la investigación exploratoria es precisamente si nuestro problema planteado puede llegar a algún tipo de solución como tal. Miren qué interesante, reitero, todas las investigaciones en su fase inicial son de carácter exploratorio, que eso es mágico porque uno está explorando. Hay algunas preguntas que uno se puede hacer para saber si está, obviamente, en esa fase inicial o preliminar. Oigan, la etapa de indagación preliminar en la causa penal es una etapa de carácter exploratorio, porque estamos indagando los presuntos responsables, estamos haciendo las pesquisas del caso, estamos planteando una teoría del caso, pero no sabemos si lo que estamos haciendo nos pueda llevar al resultado final, que es saber a ciencia cierta cuál fue el responsable. Fíjense que hoy por hoy, hoy entrevistaban a la familia de la inspectora Valeria Vivanco. Todavía no sabemos a ciencia cierta si fue verdaderamente algún tipo de cuasi delito de homicidio, que obviamente lo categorizaríamos en la etapa de los culposos, ya sea por imprudencia, impericia o negligencia, o si fue verdaderamente un homicidio calificado. Ya no sabemos, porque las pesquisas todavía no han arrojado una determinación o una postura sólida. Entonces, estamos en una fase exploratoria. Entonces, hay algunos interrogantes que les puede a ustedes colaborar. El primero de ellos, si el estudio que se propone tiene pocos antecedentes en cuanto a su modelo teórico o aplicación práctica. Primera sugerencia.
Si el estudio o la investigación que ustedes pretenden abordar, y yo espero que, entendiendo que el 15 es el plazo para la presentación de la selección temática, si el estudio que ustedes pretenden abordar tiene pocos antecedentes históricos, de plano les digo ya que es un estudio que no va a tener muchos resultados o mucho futuro. Entonces yo por eso, prácticos en la vida, ustedes quieren ostentar su título rápidamente, busquemos instituciones o figuras jurídicas o situaciones jurídicas que tengan una fuente bibliográfica nutrida y que les permita a ustedes plantear diferentes aristas de problemas, no un único problema. La migración tiene muchos factores, muchas problemáticas. Tenemos migración y educación, tenemos migración y género, tenemos políticas de migración, tenemos migración y racismo, tenemos migración y xenofobia, tenemos migración y Estado, y contando, ¿ya? Entonces, si el estudio que ustedes ameritan investigar tiene pocos antecedentes, no es un estudio recomendado. Si nunca se han realizado estudios sobre el tema, pues intentar hacer la recopilación a través de la búsqueda de fuentes bibliográficas, tener siempre de 2 a 3 autores sobre una institución o figura jurídica. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir, primero, tener diferentes criterios y segundo, ustedes matricularse con un criterio. Ustedes tienen que tener una propia tesis, una propia teoría. Yo cuando les menciono a ustedes los diferentes autores, hay aspectos que yo estoy de acuerdo con Hernández Sampieri, hay otros que discrepo totalmente, hay unos aspectos que concuerdo con Gabriela Álvarez Undurraga, hay otros aspectos que también se los he dejado en la plataforma virtual. No a veces no me quiero, digamos, extender tanto, pero hay una profesora del Perú, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la que tuve oportunidad de trabajar precisamente mi primera tesis de maestría. Ella se llama Roxana Sotomarino. Y exactamente ella fue la que me dijo, el tema no tiene futuro. ¿Por qué? Porque tienes muy poca recopilación de datos. Trata de buscar otra arista u otro tema, mejor aún, cambia el tema. En el fondo me digo eso, cambia el tema. Porque claramente el tema que se está estableciendo no tiene futuro. Y yo lo quería hacer sobre la revocatoria directa, quería buscar una suerte de comparativos en toda América Latina y no lo podía hacer, porque la figura de la revocatoria directa es una figura muy estrecha, muy propia solamente del contencioso administrativo. Y ojo, no es que no tenga antecedentes, sino que ya está muy investigada. Ya no hay nada que inventarle a la rueda en esa materia. Y lo que buscamos con una investigación es tener antecedentes, pero también que nuestros posibles resultados sean únicos e innovadores. Es lo que uno está pretendiendo en una memoria de prueba o en una tesis, que sea de su propia inventiva para poder darle alcance, por supuesto, al principal, que es la resolución de la pregunta-problema. Bueno, el otro estudio o el otro tipo de investigación que nosotros también solemos tener dentro de nuestras investigaciones es la investigación descriptiva como tal. Y esa investigación descriptiva lo que busca de una u otra manera es precisamente, además de analizar, además de describir, como su nombre lo indica, pero es más que todo analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Profesora, si usted me dice a mí que todas las investigaciones en derecho de una u otra manera son descriptivas, de hecho, cuando uno lee un artículo, pudiésemos tomar cualquier artículo del Código Orgánico de Tribunales o del Código Penal o del Código Procesal Penal y nos estaría diciendo o nos estaría describiendo una conducta patrón. ¿Es así o no es así? Es así. Entonces, la investigación descriptiva, además de analizar cómo es y cómo se comporta dicho fenómeno, lo que también nos ubica es delimitar o puntualizar, mejor aún, las características de una determinada figura, institución jurídica, grupo poblacional, fenómeno como tal. En la investigación descriptiva nos centramos mucho en el qué, en lugar del por qué, que suele suceder en las investigaciones exploratorias iniciales. El por qué es crucial en la investigación descriptiva. En otras palabras,
Por ejemplo, si yo quisiera investigar ahora recientemente que estaba elaborando un artículo sobre la cooperación descentralizada, tomando una muestra, en este caso decidí hacerlo en Colombia, o el estudio decidí hacerlo respecto de Colombia, Chile, y tomé la comuna o la ciudad, allá se le llama ciudad, acá comunas, de Medellín. Medellín de una u otra manera ha sido una ciudad que ha tenido mucho avance en Colombia y que de una u otra manera en la gestión municipal, o en la gestión local, hay una suerte de cooperación descentralizada. Es decir, tenemos matices internacionales, pero desde el ejercicio de la descentralización. Y en ese estudio me toca estudiar una población. Mi muestra es una suerte de sujetos o una serie de sujetos como tal. Esa serie de sujetos se constituyen de una u otra manera en una porción demográfica. Entonces, cuando yo hablo de esa porción demográfica, deberé y tendré que describir, obviamente, características, conductas, percepciones, conceptos de esa población o muestra como tal. Porque eso es lo que me va a alimentar, por supuesto, mi investigación, que indiscutiblemente para el caso en concreto es descriptiva. Yo lo que voy a hacer es una descripción a partir de revisión bibliográfica o revisión de análisis bibliográficos. ¿Por qué? Porque ya esto está investigadísimo, pero claramente yo lo quiero aplicar en el caso de Chile, viéndole, así como les dije un día, las desventajas de la descentralización. Bueno, ahora les voy a ver las bondades de la descentralización. Y claramente lo que estoy buscando es una visión de la descentralización mucho más de avanzada, porque estamos utilizando el término de cooperación internacional. Y es el término, el factor exógeno, el que está haciendo crecer enormemente a esta ciudad. Entonces, ¿por qué razón se produce ello? Es lo que yo estoy, obviamente, a partir de esta descripción como tal. Entonces, en este estudio descriptivo miramos los atributos, medimos calidades o medimos cantidades. Ojo con aquello. Todo aquello que nos permita describir esa figura, esa institución, esa norma, ese grupo poblacional como tal. ¿Por qué decimos hoy por hoy que los adultos mayores es la porción poblacional de Chile que sufre de estándares de ansiedad más altos desde el punto de vista de la salud pública? Porque los adultos mayores están en sitios en casas de acogida o en asilos, o han sido abandonados o tienen desnutrición. Son muchos los factores. Fíjense que aquí estoy describiendo. Si ustedes me dijeran hoy por hoy, ¿qué fue lo que pasó con el COVID-19? ¿O qué generó más bien? Una pregunta problema. El COVID-19, claramente yo les voy a decir, el COVID-19 desde el punto de vista de la salud pública generó ansiedad, generó soledad, generó precariedad, generó invisibilización. Muchos factores estoy describiendo. Permítanme un segundo, por favor, solo un segundo, porque tengo a la perrita acá y me tiene supremamente incómoda. Por favor, permítanme y pido las disculpas del caso. Ahora sí, ¿se escucha adecuadamente? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien, pido las disculpas del caso. Señores, hasta el momento, preguntas, dudas, inquietudes. No, profesora. Muy clarito. Bueno, esa es la idea, que todo quede supremamente clarito, porque ustedes, cuando yo les hable de la metodología de la investigación, cuando hagamos o cuando estemos en la etapa del diseño de la investigación, esto es lo que van a hacer, escoger método y tipo de investigación. Una vez habiendo escogido estos dos elementos, pasamos a la etapa de recolección de datos de información. Y obviamente ahí aplicamos las
técnicas e instrumentos de recolección de datos e información. Ahí tenemos muchísimas, tenemos varias, tenemos las encuestas, tenemos los focus group, tenemos las estadísticas, tenemos las fuentes documentales, tenemos las fuentes bibliográficas, tenemos varias opciones que podemos utilizar. Y por supuesto, yo creo que ya en esa fase nos vamos a la presencialidad, porque eso sí lo necesito yo hacer en físico. A mí me costó mucho trabajo. El año pasado que dicté este módulo virtual, me costó mucho trabajo. Entonces, en esa oportunidad, como siempre, como ya me conocen, un pequeño calendario, señores, a partir del momento, estas son las fechas, estaremos así, para que también ustedes puedan organizarse. ¿Esto cuándo va a ser? 25, 28, finalizando octubre. Con tal de que sea, yo voy a estar noviembre, unos días por fuera, una vez sea el retorno, ya yo tengo la posibilidad de establecer esta presencialidad como tal. Pudiese ser como para entre el 10 y 11 de noviembre aproximadamente, que todavía espero para ese momento estar con un 35, 40% del proyecto de investigación impartido. Entendiendo que el 5 de noviembre es la presentación del primer avance, fecha sólida, espaciada, razonable, para que ustedes tengan los elementos y poder construir su proyecto de investigación o su primer avance en este caso. Si vieron la calendarización, es el 5 de noviembre la presentación del primer avance. Comprenderán que también debo evaluarlos y por lo menos tener una primera nota. Bueno, sigamos nomás. Ya voy a hacer un poco, los tipos de investigación son bastante acotados, así que para no importunarlos en el tema de la visualización del partido Chile-Venezuela, pero sí vamos a cerrar este contenido como tal. Bueno, entonces, en los estudios descriptivos, para trasladarnos un poco a las preguntas, se propone identificar elementos y características del problema de investigación. Pues claro, porque si el corazón del proyecto de investigación es el planteamiento del problema, lo que vamos a describir y a partir de ahí son las características, a puntualizar qué elementos componen este planteamiento del problema, porque una vez sabiendo exactamente cuál es la naturaleza de esa figura o institución jurídica como tal, vamos a saber exactamente cuáles son los futuros problemas y cuáles son los futuros, miren aún más, los futuros capítulos o escenarios en los cuales este problema se va a desarrollar. Todas las investigaciones en sí tienen patrones descriptivos. Todas las investigaciones buscan una suerte de caracterización de los hechos. ¿O acaso, tanto en derecho penal como en derecho procesal penal, no describían ustedes un hecho que comportaba la conducta delictual que permitiese, por supuesto, apelar a la imputación de un determinado delito y, en consecuencia, la responsabilidad o culpabilidad del mismo? Entonces, ese es un estudio o un tipo de descripción como tal. Otro, espera que los resultados de su investigación sean base para la formulación de nuevas hipótesis o teorías como tal. Algo maravilloso. Y por eso les decía yo, ni siquiera se me frustren si de pronto el resultado esperado no se llega a dar, porque siempre van a haber otros caminos que les van a permitir a ustedes plantear, ojo, algo también importante. Siempre planteamos una pregunta-problema. Siempre yo digo, plantéenme una pregunta-problema. Pero a veces la pregunta-problema no tiene resolución. Entonces, toda la investigación nos va llevando por un camino que muy seguramente nos toca subir un poco, cambiar la pregunta-problema y aplicar otro tipo de teoría o tesis. Y no ha pasado nada. El mundo no se va a acabar por ello. ¿Ya? Uno espera que cuando plantea la pregunta-problema, sobre todo en tiempos tan acotados, uno espera que tuviese una pronta resolución, pero no se frustren porque siempre van a haber opciones. Ojo, siempre van a haber diferentes tesis o teorías. Cuando yo les hablo de teorías, es diferentes visiones de lo que ustedes están investigando. No hay una única visión. Si fuera así, no estuviéramos en matices de investigación. Bueno, los estudios explicativos, lo mismo. Todas las investigaciones tienen por fin explicar algo. Todas tienen por fin explicar algo. En ese sentido, lo que nosotros pretendemos con las investigaciones es encontrar las razones que provocan ciertos eventos.
Los estudios explicativos van muy de la mano con los estudios descriptivos, porque de una u otra manera sustentan el porqué, argumentan el porqué. Un ejemplo de un estudio explicativo es una sentencia en todo su esplendor. Explica las causas, los argumentos, la situación fáctica, la situación de argumento, argumentativa, la situación de fundamentos de derecho para sustentar, por supuesto, esa sentencia como tal. Pero en sí que busca el estudio explicativo como tal es explicar el fenómeno. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con el COVID? ¿Por qué se produjo el COVID? ¿Cuáles fueron las consecuencias que nos ha dejado el COVID como tal? Eso se lo pudiésemos preguntar básicamente a una persona que lamentablemente estuvo contagiada. Cuando uno habla de secuelas, busca explicar de una u otra manera eso. El COVID no solamente produce una debilidad en el sistema inmune desde la arista del sistema respiratorio, sino que también tiene una suerte de fallas multisistémicas. Entonces, lo que busca el estudio explicativo es esa relación causal, ese análisis parte de la relación causal, que no solamente describe las acciones frente al problema de investigación, sino también que pretende probar las causas del mismo. Entonces, el estudio explicativo en el fondo va con un fin y un propósito que persigue la investigación. Y en el fondo, cuando yo les hablaba de las razones, le está dando la solución al problema planteado. Entonces, el estudio explicativo es la investigación como tal. Preguntas de estudio explicativo. Los resultados de su trabajo pueden constituirse en un aporte al modelo teórico de la explicación de hechos y fenómenos que puedan generalizarse a partir de su problema de investigación. Palabras más, palabras menos. La investigación que ustedes van a realizar responde o es un aporte a esa figura o institución jurídica. En el caso tuyo, Jorge, la adopción homoparental es tremendo tema. Tenemos una desventaja y es un tanto la falta de recopilación o documentación que existe desde el orden interno en Chile. Pero qué bueno, ¿por qué razón? Porque tu investigación va a generar una suerte de aporte para que en Chile se aplique. Oiga, Argentina, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos ha reconocido la adopción homoparental. Francia ha reconocido la adopción homoparental. ¿Por qué en Chile no? Tenemos una realidad global. Entonces, ¿cuáles son las realidades internas que impiden que se dé lugar no solamente a la adopción homoparental, sino al reconocimiento del matrimonio igualitario como escenario o lobby de estas obligaciones que debiesen darse por derivación lógica o por antonomasia, como diría un colega o un profesor amigo? O sea, por simple lógica, al reconocerse el matrimonio igualitario y al darle lugar a todos los derechos y obligaciones que de él emanan, debiese darse lugar, por supuesto, precisamente a este derecho, como es el caso de la filiación por adopción. ¿Ya? Entonces, ese va a ser tu aporte, ese va a ser tu gran desafío, esa va a ser tu explicación, porque si no es ello, pues nos quedamos un poco sesgados o retraídos de la temática, y que obviamente tú lo vas a descifrar a partir de derecho comparado, porque la nutrición literaria que hay acá en el orden interno es muy escasa, y no solo escasa, sesgada, porque no se ha reconocido el matrimonio igualitario. ¿Ya? Los estudios correlacionales también, o el tipo de investigación correlacional como tal. Este tipo de investigación, como su nombre lo indica, es un tipo de procedimiento investigativo, pero más que todo tiene como fin relacionar, vincular, conectar. De hecho, si tuviéramos un poquito más avanzado en Derecho Internacional Privado y hubiéramos visto los factores de conexión, me entenderían quizás muchísimo mejor, en el sentido de que buscamos conectar las situaciones. Cómo una situación de pobreza se conecta con la precarización económica que tiene el país. Cómo la situación de
violencia delincuencial en determinadas comunas se conecta con el tráfico de drogas que subsiste en esa comuna como tal. Entonces, ¿cómo conectamos o cómo ligamos diferentes situaciones o fenómenos entre sí? Y ese es el tipo de investigación correlacional. En el fondo, Jorge, con el tema de la adopción homoparental, tú lo que vas a hacer es conectar el mecanismo, el sistema, la regulación legal entre muchos, entre dos sistemas, no se puede más por el tema de tiempo de investigación para compararlo en Chile, para decir, miren, tanto en Argentina como en Europa, conforme a las realidades distintas, tienes como Argentina una suerte de elemento cercano, elemento en América Latina, elemento que ha legislado sobre el matrimonio igualitario y sobre sus diferentes derechos y obligaciones que de él emanan y que de una u otra manera te permite decir, estamos en la misma zona geográfica. ¿Cuál es la distinción entre un país y otro? Entonces tú vas a conectar vínculos, vas a conectar de una u otra manera situaciones como tal, que te permitan a ti, a ciencia cierta, a través del derecho comparado, evidenciar que las realidades son distintas, que las regulaciones legales son totalmente diferentes, que claramente en Chile la fractura o el tiempo de dictadura que también se produjo en Argentina. Entonces, ¿por qué allá sucede y por qué aquí no? Son situaciones que tú vas conectando. ¿Cuál es el factor relacional predominante? Pudiésemos decir así a priori, Jorge, y disculpa que sea tan a priori. Es, bueno, ¿será que la personalidad del país como tal, esto en el entendido de los estudios demográficos, tendrá algo que ver? ¿Tendrá algo que ver? Y quizás nosotros tenemos un mayor conservadurismo arraigado y de pronto la Argentina no. Son muchas de las preguntas que tú te tienes que hacer para poder conectar o vincular aquello. Porque el estudio correlacional, además de ser un tipo de investigación, es un procedimiento o técnica de investigación en la cual se trata de tener varios factores. Si profundizara un poco más, pero voy a ir paso a paso, estaríamos hablando de variables. Es decir, los diferentes factores endógenos y exógenos, internos y externos, que alteran una determinada situación en específico. Y que, ojo, obliga al investigador a cambiar muchas posturas. Yo antes tenía la visión, no, es que la dictadura afectó a Chile. Sí, claro que la afectó, pero también hay otros patrones que han afectado, y no solamente a Chile, a toda América Latina, cada país con su propia complejidad. En el fondo, el estudio correlacional, ¿sabes qué les permite a ustedes manipular? Pero no manipular desde el punto de vista negativo, es manipular información, ver a través del derecho comparado, que es un método también, ver las diferentes situaciones y las diferentes respuestas a esas situaciones. Y eso les va a permitir a ustedes precisamente llegar a conclusiones que van a relacionar conceptos y que va a analizar precisamente la relación causal que tienes en el tipo de investigación explicativa. Con el estudio correlacional, cuando tú conectes o unas o ligas diferentes factores, te vas a dar cuenta que esos factores son los que inciden precisamente para que se dé este posible resultado. Y quién sabe si a partir del estudio correlacional tú le puedas estar dando alcance a la pregunta problema como tal. Señores, me voy a quedar aquí por respeto a lo que había comentado. Ya nos queda solamente unas poquitas diapositivas. Y yo en esta suelo hacer mucho enfoque, mucha énfasis, perdón, en el tipo de investigación cuantitativa y cualitativa. Hasta el momento, preguntas, dudas, inquietudes. No, profesora. No, profesora. Ya. No, gracias. Bueno, entonces, la agenda para la semana entrante. La primera, terminamos los tipos de investigación y me voy a tomar unos minuticos, entonces no va a haber, digamos, tanta conversa al principio para yo poder terminar en la primera media hora los enfoques de la investigación, los tipos de investigación según la información obtenida, que están más que todo dentro del área de tipo investigación experimental. Cómo hacemos con el censo, cómo hacemos con
con la información obtenida a través de las encuestas, qué tan válida es la información, que yo siempre he creído que este tipo de investigación se logra concretizar cuando ya materializamos y utilizamos las técnicas e instrumentos de recolección de información. Eso lo explico en la primera media horita para, a partir de ahí, dedicarme solo a planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? ¿Cómo se formula el problema? ¿Cómo se justifica el problema? Y cómo se construye la pregunta problema. Si alcanzo también, explicaría, por supuesto, la introducción, que obviamente son, digamos, los dos primeros elementos que yo exijo en el primer avance como tal. Ya, esa sería la agenda. Empezamos ya sí o sí la semana entrante con la creación del proyecto de investigación. Hacemos varias preguntas, tomamos varios ejemplos para que ustedes también puedan ir tomando nota, haciendo, por supuesto, referencia a cómo deben plasmarlo en su futuro proyecto de investigación. Quiero saber si lo explicado hoy por hoy fue claro, fue preciso, concreto. Sí, profesora, muy profesora. concreto. Me quedó bastante claro de las dudas que todavía me estaban quedando. Muy bien. explicando muy bien. Y paso a paso te van a ir absolviendo, se te van a presentar otras inquietudes, pero ya vamos a entrar en materia. Si me permiten, aquellos que me han allegado algún tipo de información, como es el caso de Carlos, ahora sí me tomo la iniciativa de retroalimentarte con algunas ideas fuerzas para que se las comentes a Claudio. Y por supuesto, ojo, yo soy muy respetuosa de lo que dice el docente disciplinar. Tiene que ser algo que yo vea desde lo técnico, que esté totalmente desfasado, porque por eso yo les mando la pauta para que ellos también tengan o estén en sintonía con lo que yo pretendo. Chiquillos, yo lo que planteé con esta cátedra de metodología de la investigación un poco es darle un orden y darle un desafío. El desafío mío es que ustedes terminen de perfilarse, ya que vienen con unas bases, como bien su nombre lo indica, y que pueda darse un producto que solamente al final necesite una última pincelada y está listo. Eso es lo que me ha funcionado a mí con los últimos estudiantes. Y creo que ustedes han indagado, como bien lo hacía Leonardo, y creo no estar diciendo algo que es equívoco. ¿Ya? Bueno, nada. Y que gane Chile. Que gane Chile, porque Profesora, yo también quiero ver el partido. Hasta luego, que esté bien. Chile. Hasta luego. Gracias, que esté bien, hasta luego. Una excepción, cuídense, que gane Chile, de verdad. Deseo lo mejor, deseo lo mejor. Yo tengo las dos camisetas, la de Colombia y la de Chile. Chao, chao. Cuídense. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao, chao, cuídense. Buenas noches.